Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará.
me sostendré. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo de nuevo la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles y capítulo 13 y versículo 10, donde nos dice la palabra de Dios. Dijo: Job, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice la primera parte de este versículo: dijo. Al impulso del Espíritu Santo de Dios, Pablo da al mago una serie de calificativos que sitúa su condición y también su maldad. No era un hombre el que lo iba a estar juzgando a este mago, sino que era Dios mismo quien conoce la intimidad del corazón de los hombres. Pablo tan solamente era el portavoz del Espíritu Santo al dirigirse aquí a Elimas. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: lleno de todo engaño. El primer calificativo lo define como falsario. Dice que estaba lleno de todo engaño. Por tanto, quien está saturado de engaño en su corazón solo puede expresar engaño por medio de su boca, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 45, donde dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras del mago eran un discurso engañoso y también falso. Por tanto, era un hombre preparado por Satanás y capacitado por Satanás para engañar a otro, atrapando con un cebo a las personas para conducirlas por un camino falso, engañoso, es decir, que era un verdadero mentiroso. Esta clase de personas, hasta ellos mismos se creen muchas veces, la mayoría de ellas, sus propias mentiras. Hasta este punto llega como el padre de la mentira utiliza a sus hijos, es decir, Satanás. Sigue diciendo la tercera parte de este versículo: y de toda maldad. Siendo un engañador como era Elimas, no podía sino estar lleno de maldad. La palabra se utiliza para denotar al que no tiene escrúpulos. La maldad de aquel hombre no solo estaba dispuesto a engañar a otros, sino que lo hacen sin sentir ninguna clase de escrúpulo alguno, ya que engañaba a sabiendas y no tenía ningún remordimiento por esta acción que él hacía. Era realmente uno que podía hacer maldad con destreza, dicho de otro modo, que estaba adiestrado por el diablo para hacer esta clase de males. Y sigue diciendo este versículo: hijo del diablo. Los dos calificativos anteriores conducen aquí a establecer la vinculación espiritual con el que es mentiroso y también es maligno. De ahí que el Espíritu, por medio de Pablo, lo llama hijo del demonio. De otro modo, es como si le dijera engendrado de Satanás, ya que había procurado pervertir la verdad bíblica, es decir, de la palabra de Dios, haciendo lo que es propio a su padre espiritual, y que es, pues, ser un calumniador y un pervertidor.
aunque llevaba el nombre de hijo de Jesús o hijo de Josué, no estaba lleno del Espíritu Santo de aquello, ni mucho menos, sino lleno del espíritu diabólico, que lo impulsaba al engaño y también a la maldad. Pablo representaba a Jesús y Elimas estaba representando a Satanás. Por consiguiente, es el Señor que se dirige al mensajero del diablo, delatando que estaba lleno de engaño y también estaba lleno de maldad. Sigue diciendo la quinta parte de este versículo, enemigo de toda justicia. Vemos aquí el tercer calificativo que le ha asignado a este mago Elimas. Le dice enemigo de toda justicia. Siendo hijo y también servidor de Satanás, y como el enemigo de la justicia de Dios que es, Elimas se había constituido con sus engaños como contrario a todo lo que es recto, a todo lo que es justo, es decir, a todo lo que procede de parte de Dios. Por tanto, no podía dejar de resistir el mensaje del Evangelio en el que se proclamaba la justicia de Dios que justifica por medio de la fe, como nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la última parte de este versículo 10, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Elimas era un trastornador contra los caminos rectos del Señor. Hay que tener en cuenta que los caminos de Dios son caminos rectos, en contraste con los caminos de los hombres. No cabe duda que Elimas, de origen judío, entendía muy bien las palabras que Pablo le estaba diciendo, especialmente las que le estaban calificando como pervertidor de los caminos rectos del Señor, es decir, de Dios. Todos los caminos de Dios son rectos. Así lo muestra en el Antiguo Testamento en Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4. Porque Él, Dios, es recto y perfecto en todos sus caminos. También lo muestra más adelante en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, y también el Salmo 18, versículo 30. Pero no solamente Dios es recto y Dios es justo, sino que por estos caminos andarán también los justos, es decir, aquellos que reciben su palabra y son hacedores de ella, como nos muestra Oseas, capítulo 14 y versículo 9. Por tanto, Elimas se estaba oponiendo con todas sus fuerzas para pervertir el camino recto de Dios. En este caso concreto, cuando procurando que el camino de salvación no fuese aceptado por el procónsul y el mensaje del Evangelio, él hacía todos los esfuerzos, Elimas, para que este Evangelio en la vida del procónsul resultase estéril. Pero sin embargo, el mago entendía que cuando Pablo le dijo que pervertía los caminos justos del Señor, se estaba refiriendo al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, contra él que él estaba luchando, y este Dios iba a actuar y lo iba a hacer en contra de él. Continúo ahora con el versículo 11, donde nos dice la palabra de Dios. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás del sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Dice la primera parte de este versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Dios, que descubrió la condición espiritual del mago que se oponía al mensaje del Evangelio, procurando impedir la fe del procónsul, dictaminó una disciplina temporal para él, para el mago, ya que quedaría ciego por algún tiempo. La mano del Señor
es bondadosa. En ocasiones se convierte también esa misma mano en disciplinaria, sobre todo sobre quien no se humilla bajo su poderosa mano. ¿Quién había procurado que las tinieblas llegaran al alma de Sergio Paulo, el procónsul, oponiéndose al mensaje de la fe, proclamando el Evangelio? Él recibió la justa retribución. ¿Y cuál fue? La que Dios le dejó ciego temporalmente, es decir, en tinieblas. Pero Pablo, por otro lado, dejó bien claro ante todos los presentes que no era él quien actuaba poderosamente contra el mago, sino que era la mano del Señor que había sido puesta contra él. No era la mano de Pablo, sino que era la mano de Dios. Con la acción de su mano, el Señor retira por un tiempo a Elimas y con ello paraliza su acción contraria al Evangelio y opuesto a sus restos caminos. Por un tiempo no operaría en la forma pecaminosa que lo venía haciendo, y quizás esto le podría servir como escarmiento. Así que la popularidad de Elimas quedaría prácticamente eliminada y su prestigio quedaría reducido a la nada. No había tenido poder para oponerse al juicio de Dios que le alcanzaba, así como los magos también no pudieron oponerse al poder de Dios en Egipto. Pero también notamos que todo cuanto había hecho el mago para impedir que el Evangelio fuese recibido por el procónsul, vemos por otro lado aquí, como he dicho, la gracia de Dios, que se manifiesta hacia Elimas, es decir, dándole una oportunidad, ya que la disciplina no sería definitiva, su ceguera no era irreversible, sino que era por un tiempo. Durante el tiempo de ceguera física, él podría servir para sanar su ceguera espiritual y depositar su fe de lo que él había escuchado a Pablo hablar al procónsul, para depositar su fe en un genuino arrepentimiento en Cristo Jesús. Dice la segunda parte de este versículo que «E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano». La acción divina no se hizo esperar, como dice aquí, en un instante, es decir, inmediatamente. Lucas da relieve a la inmediatez de la disciplina que siguió sin lazo alguno a las palabras de Pablo. Elimas, que se había hecho pasar por un grande, había quedado instantáneamente ciego. Todos podían verlo dando vueltas de un lado para otro y sobre sí mismo, y también tendiendo la mano y pidiendo que alguien lo tomara de ella para guiarlo y hacerlo salir de aquel lugar. El poder de Dios quedó evidenciado delante del procónsul, y Pablo predicaba su mensaje verdadero sobre el Dios verdadero. Por otro lado, Elimas era lo que fue siempre, un mentiroso y un impostor. Continúo ahora con el versículo 12 de este capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dice la primera parte de este versículo que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. La consecuencia de la acción milagrosa de Dios sobre Elimas causó una profunda impresión en el procónsul. Y por segunda vez, el cristianismo se enfrentó con la magia y salió triunfante. La primera vez fue con Simón el mago, en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y versículo 18, y tuvo lugar en un contexto más bien judío. Pero ahora, este Bar Jesús es en un entorno netamente gentil. Lo que había ocurrido delante de Sergio Paulo era algo realmente asombroso. El mensaje predicado por los misioneros que presentaban al Dios único, omnipotente, se había puesto de manifiesto delante de él.
Con toda seguridad, el procónsul había sido invitado en el mensaje del Evangelio, es decir, a creer. Ahora, la fe impulsada también por el poder de Dios llevó a Sergio Paulo a creer. Cuando se produce un milagro, Dios mismo actúa para que los hombres se vuelvan a Él. Esto ocurrió también aquí, en este pasaje que estamos estudiando. El Señor cegó al mago Elimas y el resultado fue que el procónsul se volvió al Señor. Las ataduras de maldad con que Elimas había procurado envolverlo al procónsul habían sido definitivamente desatadas por el poder de Dios, para que el nuevo creyente fuese un hombre verdaderamente libre. Dice la segunda parte de este versículo, maravillado de la doctrina del Señor. El convertido procónsul quedó asombrado, conmocionado y en el mejor de los sentidos espantado de la enseñanza del Señor. No fue tanto el juicio sobre Elimas, sino que fue el poder del Evangelio que le había sido anunciado, respaldado por el poder admirable de Dios, obrando maravillas. En el ministerio del Señor Jesús vemos que gente se admiraban de su doctrina, no solo por las palabras en sí, sino por el poder sanador del Maestro, como nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene doctrina y no como los escribas. Y también, este mismo Evangelio, este mismo capítulo, pero el versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con toda autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Por otro lado, Pablo diría en uno de sus escritos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pero también es necesario considerar que a partir de ese momento Pablo toma el lugar más destacado en el relato del libro de los Hechos. De aquí en adelante será este el nombre que Lucas use para referirse al apóstol. Queda una pregunta que no tiene contestación bíblica, y es la siguiente: ¿fue bautizado el procónsul que había creído como era habitual? Da la impresión de que inmediatamente a la conversión de Sergio Paulo, los dos, es decir, Bernabé y Pablo, juntamente con Marco, partieron para seguir su primer viaje misionero, ya que habían cumplido el ministerio en aquel lugar y debían continuar extendiendo el mensaje de la palabra de Dios en otros puntos. No hay ninguna evidencia alguna de que Pablo hubiera vuelto a visitar Chipre. Con toda seguridad, consideró que aquella isla como campo de servicio para Bernabé. Y es por eso que de ahora en adelante veremos los versículos 13 al 15 que nos están hablando de la predicación en Antioquía de Pisidia. Y comienzo con el versículo 13, donde nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo, Bernabé y Marcos deciden dejar Pafos en Chipre y embarcándose, navegaron en dirección noroeste hacia Asia Menor. Parece ser preciso que ellos se dirigieron a Perge, una ciudad importante en la provincia costera de Panfilia. Pablo y sus compañeros sin duda sabían que algunos judíos de Panfilia habían oído el sermón de Pentecostés de Pedro en Jerusalén, como así lo muestra el capítulo 2 y versículo 10 de Hechos, y que habían traído el Evangelio a su provincia nativa. Esta provincia, lindante con Cilicia por el este, Licia por el oeste y Pisidia y los montes Tauro
por el norte, poseía tierras fértiles a lo largo de la costa del Mediterráneo. El río Cetros descendía de las montañas al mar y proveía el agua para el regadío de las planicies agrícolas a sus riberas. La tierra, por tanto, era una tierra fértil, era una tierra rica en frutos y grano, y era un centro también de productos farmacéuticos. Pergue estaba localizada levemente al interior y a muy corta distancia al oeste del río Cetros. Por tanto, vemos aquí a Pablo y a sus compañeros que no organizaron una iglesia en Pergue, aun cuando proclamaron el Evangelio allí al regresar de Antioquía de Pisidia, como muestra en el capítulo 14 y versículo 25 de este libro de los Hechos. Pero Pablo y Bernabé fueron más bien al interior y predicaron las buenas nuevas a los Gálatas de Pisidia. El comentarista William M. Ramsay sugiere que en Pergue Pablo se enfrentó a la malaria, por cuya razón se trasladó a un clima más templado en las altas elevaciones de Antioquía de Pisidia, porque Pablo dice que estuvo enfermo cuando visitó por vez primera a los Gálatas, como dice Gálatas capítulo 4 versículo 13 y también la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 7. Hasta aquí el comentario de William M. Ramsay. Pero, si esto fuese seguro, todavía estaríamos frente a un segundo problema, y es el siguiente. ¿Por qué Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Pergue y se volvió a Jerusalén? Quizás porque la información tiene que ver con su amigo Marcos. Lucas decide mantener silencio. Pero eruditos han especulado acerca de la nostalgia de Marcos, los peligros del viaje por las regiones montañosas de Panfilia y Pisidia, como así muestra en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 26, donde dice Pablo: en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Así que la inseguridad del viaje por un territorio desconocido, como veremos en los siguientes versículos, parece ser que Marcos posiblemente puso objeciones a predicar el Evangelio primeramente a los gentiles. Si echamos una mirada cuidadosa a los capítulos 13 y 14 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta que el énfasis cae sobre la proclamación del Evangelio de Cristo a los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos en Antioquía de Pisidia, ellos anunciaron que se volverían a los gentiles. Una muestra de ello es lo que nos dice este capítulo 13, pero el versículo 46, donde nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas, puesto que la desechéis y no os juzguéis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y el capítulo 14 y versículo 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Tal vez esta decisión quizá fue rechazada por Marcos, quien decidió dejar a los misioneros y volverse a Jerusalén. Podríamos suponer que allí él informó de la excesiva preocupación de Pablo por convertir a los gentiles a la fe cristiana, cuando algún tiempo después Bernabé quiso tomar a Marcos para que le acompañara en otro viaje misionero. Su relación con Pablo sufrió un golpe bastante duro, debido a que, en opinión de Pablo, Marcos había desertado de Panfilia y rehusó tenerle como compañero, como nos dice
Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y los versículos 37 al 39, donde nos dice: y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Por tanto, el rompimiento de las relaciones entre Pablo y Bernabé pueden ser explicados mejor si la decisión tuvo su origen en su objeción al interés de predicar a los gentiles. Pero como he dicho, más adelante, en capítulo siguiente, se estará estudiando más a fondo esto. Así que voy concluyendo con lo siguiente. ¿Qué sabemos de Perge y de Panfilia, el lugar donde fueron Pablo, Bernabé y Marcos? Panfilia, su nombre proviene del griego Panfilón, que significa mezcla de razas, a causa de la diversidad de pueblos que en ella se asentaron. Era una región de Asia Menor y constituye una gran llanura cerrada al norte por la cadena del Tauro. Su forma es más o menos rectangular, con unos 130 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho. Sus amplias costas hicieron de ella una región abierta al mar, y Perge había sido uno de sus puertos más importantes. Era la capital religiosa también de la región y centro de un culto a Artemisa que en Roma se llamaba Diana. El culto de Artemisa en Asia Menor fue muy sangriento. El centro principal de este culto fue en Éfesos, donde tenía un carácter distinto, como nodriza universal de todos los seres animales y vegetales, y donde su culto incluía sacrificios humanos también. En muchos lugares de la antigua Grecia, las mujeres jóvenes dedicaban justo antes del matrimonio, le ofrecían juguetes, muñecos y mechones de su pelo a Artemisa. Estimado y estimada oyente, podemos notar que en el primer siglo ya había magos, es decir, que esto no es de ahora, no viene de nuevo, sino que es de muy antiguo. También había hechiceros, como no, había falsos dioses y falsas diosas. En los tiempos actuales también lo hay, pero sabes, lo hay con mayor cantidad, debido a que somos muchísimos más habitantes que en el primer siglo. Y también lo mismo que se oponían en aquellos tiempos al Evangelio, se siguen oponiendo en el día de hoy. Y si nos damos cuenta, las personas que se oponen son aquellas que están en tinieblas y no quieren que otras puedan recibir la luz del Evangelio, como le sucedía a Elimas, el mago. Amigo y amiga oyente, Sergio Paulo no creyó en una religión, ni tampoco se decidió a creer en Pablo como hombre, pero sí en creer a las enseñanzas de Pablo y creer de todo corazón que Jesucristo es el único que pudiera salvarle. Ya que, como dice la misma palabra de Dios, en este mismo libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, Pedro le dijo a la multitud: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otro nombre, no hay otro diosesillo, otra diosesilla, no. Es por eso que ahora tú puedes empezar a depositar tu fe en Cristo. El primer paso es confesarle con tu boca, porque la misma palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 y versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por tanto, amigo y amiga, yo te animo ahora que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. Como he dicho, este es el primer paso de fe que tú debes de hacer de tu parte y proponerte seguirle. Así que ora conmigo y repite esta oración allá donde estés. Señor Jesús,
Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco que soy una persona pecadora y que necesito de ti. Estoy en tinieblas, pero hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, para que tu luz brille en mi vida y tú me guíes el resto de mi vida, pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró.
al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré.